Lorenzo Bernaldo de Quirós. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Ana. Aquí viendo el espectáculo. Luego te pregunto por el viaje del presidente a Marruecos, si quieres decir algo, vaya. Pero me interesa más tu opinión sobre el asunto de la deuda autonómica de Cataluña, de momento, porque parece ser que el PSC le ha ofrecido la quita de la deuda, es decir, que debe usted 70.000 millones, que es la comunidad que en términos cuantitativos y en términos relativos también, o sea, en cantidad y en porcentaje, más se ha endeudado de todas. No pasa nada, yo se lo perdono si apoyan la investidura de Pedro Sánchez, no si contribuyen al bien común, sino si apoyan la investidura de Pedro Sánchez. Ahí está la cosa hoy, ¿a ti qué te parece? Bueno, el FLA fue un disparate, que era un mecanismo de camuflar absolutamente lo que era la irresponsabilidad fiscal y presupuestaria de una serie de comunidades autónomas y entre ellas Cataluña. Entonces, el escenario que tenemos es que si esto se hace de manera permanente o constante, tienen razón los que dicen por qué Cataluña sí y nosotros no, y en cualquier caso es un precedente en el que gravísimo, porque no importa lo que uno se endeude, no importa lo que uno gaste mal los recursos que les dan los contribuyentes españoles, porque al final siempre a través de un camuflaje o chantaje político es posible perfectamente hacer barra de hielo. Si a Cataluña se le hace una quita de la deuda, esa quita de deuda la tiene que pagar alguien, porque la deuda sigue existiendo. Y obviamente esa deuda la pagarán el resto. Y esto sencillamente es inaceptable. Pero es un paso más y un comportamiento natural de un gobierno que ha hecho del fin justifica los medios un principio de acción política y en el que los criterios de responsabilidad fiscal y presupuestaria no han existido en los últimos 5 años. Déjame que recuerde a los espectadores. Yo entiendo que todos saben perfectamente lo que es el FLA. El FLA no es la financiación autonómica en sí. No. Es un mecanismo de financiación a las comunidades que crea Cristóbal Montoro en el gobierno de Mariano Rajoy en el peor momento probablemente de la crisis financiera, en el que las comunidades van, como el gobierno de España, como todos los gobiernos, al mercado y dicen voy a emitir deuda porque necesito X millones de euros. Y hay comunidades que tienen una situación financiera tan precaria que si van al mercado no les van a prestar o les van a prestar a un tipo de interés, y es lo que ocurría con Cataluña, que era el que estaba pagando Grecia, que estaba prácticamente quebrada, dejando en evidencia primero la situación financiera de esa comunidad autónoma, segundo poniéndola en un aprieto porque se la iban a comer los intereses, y entonces llega Cristóbal Montoro y dicen no pidan al mercado, que lo pido yo como gobierno de España, que tengo más solvencia que ustedes, y yo se lo presto a ustedes a un tipo de interés más barato, pero luego me lo devuelven. No solo lo han devuelto, no solo Cataluña, el resto de autonomías que también deben dinero, unas mucho más que otras, sino que se ha seguido prestando a posteriori. Es decir, que es un sistema de financiación autonómica, digamos, de tapadillo, complementario y mirando para otro lado, o sea, una chapuza, vamos. Es un plan terriblemente perverso. Y esto lo que te pone de manifiesto es el disparate de sistema de financiación autonómica que tenemos, en que las comunidades que lo hacen peor, que más empobrecen a sus ciudadanos, que peor gestión de los recursos realizan, a medida que van peor tienen derecho a demandar más transferencias de los demás. Este es un sistema perverso que hay que cambiar y hay que introducir, como en su momento lo hizo la ya olvidada Ley de Estabilidad Presupuestaria, que uno tiene que gastar en función de lo que ingresa. Y si uno quiere gastar más, que suba impuestos o recorte otros gastos. Y ese escenario es el que hay que introducir como un principio básico en cualquier reforma del sistema de financiación autonómica en España, que es una perfecta perversión. En Estados Unidos, que es un estado federal, hemos visto quebrar a montones de estados importantes, entre ellos, por ejemplo, California, la ciudad de Nueva York. Entonces, mientras no exista la posibilidad de que quien lo hace mal no solo no reciba un castigo por su mala gestión, sino que recibe un premio porque cuanto peor lo hace, más recursos recibe, solo conduce a agravar cada vez más los problemas. Si a eso le unes la capacidad de ejercer un chantaje político en virtud del cual, si yo le doy los votos para la investidura, usted
me hace la chapuza, ya el círculo se cierra de una manera absolutamente perversa. Tenemos un problema del sistema de financiación autonómica que es técnicamente un disparate y políticamente una responsabilidad. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista contable, creo que siempre es la parte de la economía que me cuesta más entender y comprender. Si el Gobierno y el Estado, por tanto, el Estado de alguna manera condonara la deuda de las comunidades autónomas, pero vamos a ponernos en la situación de una de ellas, de Cataluña, ¿eso tendría efectos de contabilidad, tendría efecto directo en las cuentas de ese ejercicio o las del año siguiente? Y lo pregunto especialmente porque se supone que vamos a un ciclo, a un nuevo ciclo económico en Europa en el que Bruselas le va a exigir al nuevo gobierno precisamente que entre por fin en la senda de la estabilidad que tú defiendes. Entonces, aceptar una quita de las comunidades autónomas entiendo que significa reconocer la deuda y el impago por parte del Estado, y eso afectaría a la contabilidad nacional y por tanto a las cuentas y a la rendición de cuentas a Bruselas, ¿o no? Al ser de ejercicios anteriores no tendría efecto. Por supuesto que sí. Es decir, la deuda que contabiliza Bruselas es la deuda del conjunto de las administraciones públicas. Si nosotros condonamos la deuda a Cataluña o a cualquier otra comunidad autónoma, esa comunidad autónoma dejará de pagar el porcentaje de la deuda que se hace la quita. Pero esa la asume el Estado. Es decir, la asumimos nosotros y el resto de las autonomías. Y eso a efectos de contabilidad en función de la SEC 93 de la Unión Europea es cómo se contabiliza. No desaparece esa deuda por arte de magia, porque eso se lo debes a alguien, aunque sea el Estado. Y por lo tanto el Estado lo tiene que incorporar a sus datos de contabilidad nacional en lo que se refiere a la deuda pública. O sea, es una trampa. La pagamos otros. Y los otros somos, obviamente, nosotros. Lo que pasa que, a ver, Lorenzo, es verdad que es perverso, que incentiva el ser un manirroto, todo lo que tú quieras, pero ahora mismo tienes ahí un montón de deuda autonómica que tiene que resolver el Estado, y eso es como una bola de nieve que ha crecido y hay que darle una respuesta a eso, porque cuanto más lo dejes, más se va a pudrir. No, yo soy partidario de incluso pongamos la hipótesis de que se hace una quita. Pongamos que haces una quita que tiene gracia, una quita a las autonomías para que no te quiebren al Estado, es decir, para que no nos quiebren al resto. Ahora bien, si tú haces esa quita, tienes que imponerle condiciones para que eso no se vuelva a producir. Y entonces hay que volver a un mecanismo de una ley de estabilidad presupuestaria como la que estableció el propio Montoro y derogó por la vía de atrás con el FLAT, en virtud del cual les obligas a las comunidades autónomas a que no pueden endeudarse por encima de los ingresos que obtienen. Es decir, que tienen que cerrar los presupuestos en equilibrio. Porque si no, esto se va a repetir una y otra vez. Y además el problema es que cuanto más grande es la pelota, mayor capacidad de chantaje tiene el quebrado. Que es lo que decía Keynes. Cuando yo debo 1.000 libras al banco, el problema lo tengo yo. Cuando yo debo 2.000 millones de libras al banco, el problema lo tiene el banco. Entonces, esto hay que resolverlo de una vez por todas. Y aquí lo que estamos es en un juguete absolutamente peligroso en el que las autonomías, todas las autonomías, con excepciones muy contadas, se han introducido y llevan introducido durante mucho tiempo en un criterio de responsabilidad fiscal y presupuestaria, en el que gastan y se endeudan como si no hubiera un mañana, convencidos de que al final, entre las transferencias del Estado y un Estado que no les va a dejar quebrar, pueden hacer exactamente lo que quieran. Eso no puede terminar, no puede permanecer. Entre otras cosas, porque como comentaba antes, esos datos contabilizan a escala europea. Lo que hacen las autonomías no lo hacen ellas para ellas solas. Es decir, afectan al conjunto de la deuda de las administraciones públicas, que son las que contabiliza Bruselas en los criterios de las reglas fiscales que van a entrar en vigor el año que viene de nuevo.